Al principio, no me di cuenta de lo que estaba sucediendo. De hecho, todo comenzó como algo tan sutil que ni siquiera lo noté. Era como un susurro, algo casi imperceptible que se colaba en mis pensamientos, una sensación que, aunque familiar, nunca había experimentado de esta manera. Estaba acostumbrado a los latidos de mi corazón, por supuesto. Como todos, sabía que allí estaba, una constante, un recordatorio de que estoy vivo. Pero esta vez, algo había cambiado. Fue en el momento en que te vi por primera vez, cuando algo se desató dentro de mí. Al principio, solo fue una mirada rápida, un encuentro fortuito, una coincidencia. Pero a medida que nuestros caminos se cruzaron una y otra vez, esa sensación fue creciendo. Al principio me parecía extraño, pero con el tiempo me di cuenta de que esos latidos, que siempre habían sido míos, ahora parecían tener un ritmo diferente. Era como si se hubiera unido un nuevo compás, uno que solo existía cuando tú estabas cerca. Me costaba entenderlo. Pensaba que quizás solo era una ilusión, un juego de mi mente que no lograba descifrar. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, me volví más consciente de ello. Era como si mi corazón, sin que yo lo pidiera, comenzara a moverse al ritmo de tu presencia. Cada vez que te veía, cada vez que escuchaba tu voz, sentía como si algo dentro de mí vibrara, como si mi propio ser se alineara con una energía ajena, pero tan propia al mismo tiempo. Recuerdo un día particularmente claro, un día que cambió todo. Estaba sentado en la cafetería, como cualquier otro día, esperando un café. El bullicio del lugar era constante, pero el mundo parecía haberse ralentizado cuando te vi entrar. No fue un gran acontecimiento, no hubo luces ni efectos especiales, simplemente entraste, como si fuera lo más normal del mundo. Y sin embargo, para mí, todo se detuvo. Mis ojos te siguieron involuntariamente, y en ese mismo instante, sentí como mi corazón comenzó a latir más rápido. El latido, en lugar de ser irregular o desordenado como lo habría esperado en una situación como esa, se volvió firme, sincronizado, casi como si te estuviera esperando. Fue entonces cuando por primera vez, lo entendí. Si pudieras escuchar los latidos de mi corazón, sabrías que cada uno lleva tu nombre. No era solo una metáfora. No era algo poético o romántico. Era real. Mi corazón había encontrado un propósito en tu presencia, una razón para latir con tal intensidad. Como si desde ese momento, tu nombre se hubiera impreso en cada uno de esos ritmos que mi cuerpo generaba sin que yo pudiera detenerlo. Al principio, traté de ignorarlo. Pensé que era algo pasajero, algo que desaparecería con el tiempo. Pero los días pasaron, y mis latidos seguían cantando tu nombre, en cada respiro, en cada suspiro, en cada paso que daba mientras me acercaba más a ti, aunque aún no lo sabía de forma plena. Sentí que el destino jugaba un papel mucho más grande en nuestras vidas de lo que había imaginado. ¿Cómo podía ser que, en medio de la multitud, entre tantas personas, fuera tu nombre el que mi cuerpo decidiera susurrar? Era como si la vida misma me estuviera llevando hacia ti, como si mi corazón tuviera un mapa oculto, un camino que solo él podía conocer. A veces, me encontraba perdido en esos pensamientos, preguntándome si esto era lo que realmente quería. Me asustaba la idea de perder el control sobre algo tan fundamental como mis propios latidos. Es extraño, ¿verdad? Como la idea de enamorarse puede convertirse en una sensación tan poderosa que incluso el propio cuerpo comienza a ceder ante ella. Y en mi caso, fue justamente eso lo que sucedió. No fue solo el cerebro, ni solo el alma, fue todo mi ser. Desde mi cabeza hasta mi corazón, desde mis manos hasta mis pies, todo parecía moverse al ritmo de lo que estaba sucediendo. Y lo que estaba sucediendo era que te estaba empezando a querer, de una forma que no había experimentado jamás. Hubo momentos en que me quedaba quieto, en silencio, simplemente sintiendo. Trataba de entender qué estaba pasando dentro de mí, pero era como tratar de agarrar agua con las manos. Era tan efímero, tan fugaz, y a la vez tan tangible.
Cada vez que pensaba que lo entendía, algo nuevo surgía, algo más profundo, más inquebrantable, y mis latidos se intensificaban aún más. En un par de ocasiones, cuando no podías estar cerca, me di cuenta de que mis latidos no solo te buscaban en la distancia, sino que se llenaban de una especie de vacío, de una ausencia que dolía. Mi corazón, en su desesperada necesidad de encontrarte, sentía esa ausencia con una intensidad inesperada. No importaba que tan lejos estuvieras, mis latidos seguían llamando tu nombre, sabían que era hacia ti a donde tenían que ir. Y en esos momentos de ausencia, me preguntaba si tú, de alguna manera, también podrías sentir lo mismo. Si tus latidos se aceleraban cuando pensabas en mí, si tu corazón también estaba trazando un mapa invisible que lo llevaba hacia mí. En uno de esos días, te vi, y por primera vez, algo cambió. Esta vez, no fue solo el momento o la situación. Fue el encuentro en sí. Nuestras miradas se encontraron de una manera tan profunda que sentí como si los latidos de ambos se unieran en un solo sonido, una sola frecuencia, como si el universo, por un segundo, decidiera que finalmente nos había puesto en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Fue un momento tan claro y tan nítido que incluso ahora, mientras lo escribo, puedo sentir ese latido compartido en el aire. Si pudieras escuchar los latidos de mi corazón, pensé para mí, sabías que cada uno de ellos lleva tu nombre. Porque en ese momento supe que no era solo una expresión poética. Era una verdad que solo se puede entender cuando uno ha experimentado la conexión más pura, esa que no se puede explicar con palabras. Es algo que se siente en lo más profundo del ser, en cada rincón del cuerpo, como si todo estuviera sincronizado, como si no hubiera duda de que los dos estábamos destinados a encontrarnos de alguna manera. A lo largo de los días que siguieron, este sentimiento se volvió más fuerte. Ya no era solo un latido, sino una sinfonía. Un compás que se repetía con cada mirada, con cada palabra que compartíamos, con cada momento en el que nuestras manos se rozaban. Mi corazón seguía latiendo por ti, pero ahora sabía que no solo era el mío, era el nuestro, porque tú también formabas parte de esa melodía, de esa armonía que había comenzado a crearse entre nosotros. Lo que había comenzado como algo misterioso, algo incomprensible, se transformó en una verdad indiscutible. No había forma de escapar de ello. No importaba lo que intentara hacer, no importaba cuántas veces tratara de convencerme de que estaba siendo irracional, mis latidos me decían lo contrario. Y cada vez que miraba hacia ti, cada vez que sentía tu presencia, esos latidos me confirmaban que era real. Que todo eso, esta sensación, este sentimiento tan profundo, era un reflejo fiel de lo que mi corazón había estado buscando sin que yo lo supiera. Lo más curioso de todo esto es que, en algún punto, me di cuenta de que no necesitaba hacer nada más. No tenía que esforzarme por entenderlo ni por controlarlo. Cada vez que mi corazón latía, me encontraba más perdido en ti, pero no perdido de una manera confusa o desorientada, sino más bien como si encontrara una ruta más clara, más precisa, cada vez que te veía. Como si al mirarte, todo el caos que solía acompañar mis pensamientos se ordenara, y mi mente dejara de preocuparse por cosas sin importancia. Porque cuando tus ojos se encontraban con los míos, todo se volvía irrelevante. Las pequeñas preocupaciones, las dudas existenciales, los miedos que solían gobernar mi vida parecían desvanecerse, como si tu presencia fuera una especie de bálsamo calmante para un alma inquieta. ¿Es este el poder del amor? ¿Es este el poder de los latidos, que nos conectan de una forma que trasciende lo físico, lo racional? No sé si alguna vez lo entenderé del todo, pero algo en mí comenzó a comprender que, tal vez, no se trataba de entenderlo. Tal vez solo se trataba de vivirlo, de entregarse a esa conexión sin miedo, sin reservas. Era como si mis latidos me dijeran: deja de buscar explicaciones, ya lo sabes. No tienes que entenderlo todo. Solo vive este momento, porque lo que sientes es real, y es más profundo de lo que has conocido hasta ahora. Durante muchos días, me dejé llevar.
Me dejé llevar por esos latidos, por la forma en que mi corazón parecía tener vida propia, como si ya no solo fuera el órgano que mantenía mi cuerpo funcionando, sino el centro de una vibración más grande. Cada vez que escuchaba tu risa, cada vez que tus palabras tocaban mi alma, era como si mi corazón marcara una melodía, una canción única que solo tú y yo podíamos oír. Y lo curioso es que no necesitaba más. No necesitaba que me dijeras todo lo que pensabas, ni que me prometieras el futuro. Sabía que esos latidos hablaban más fuerte que cualquier palabra. Había algo sublime en todo esto, algo que me hacía sentir como si las estrellas se alinearan con cada paso que dabas, como si de alguna manera el universo estuviera conspirando para que nuestros destinos se cruzaran. Y a veces, cuando estábamos juntos, me preguntaba si realmente era posible que alguien pudiera existir de esa manera, con un corazón tan lleno de vida, tan lleno de intensidad. ¿Realmente había encontrado algo que me completara de esta forma? Algo que no solo se veía con los ojos, sino que se sentía en lo más profundo de mí, en cada latido que resonaba en mi pecho. Al principio, lo que más me aterraba era la vulnerabilidad. La idea de permitir que alguien tuviera tanto poder sobre mí. Había pasado años construyendo una coraza, protegiéndome de cualquier cosa que pudiera romperme, de cualquier cosa que pudiera hacerme sentir vulnerable. Pero todo eso cambió cuando te conocí. Empecé a darme cuenta de que, tal vez, la verdadera fortaleza no estaba en construir barreras, sino en tener el coraje de ser vulnerable, de dejar que alguien viera mi alma tal como era. Y lo más sorprendente de todo fue que tú, no solo aceptaste esa vulnerabilidad, sino que la abrazaste. Como si de alguna forma, también compartieras esa misma vulnerabilidad, esa misma necesidad de ser visto y comprendido. Una tarde, mientras caminábamos juntos por la ciudad, con el sol comenzando a ponerse en el horizonte, me tomaste la mano. Y cuando lo hiciste, todo mi cuerpo se tensó de inmediato, no por incomodidad, sino por la fuerza con la que mi corazón empezó a latir. Era como si no solo mis dedos estuvieran tocando los tuyos, sino que mi ser entero estuviera conectado con el tuyo. Y cuando lo entendí, cuando comprendí esa conexión tan profunda, no pude evitar sonreír, porque sabía que era más que un simple toque. Era la expresión física de todo lo que habíamos compartido, de todo lo que mis latidos ya te estaban susurrando. ¿Lo sientes?, te pregunté, con voz casi inaudible, temeroso de que esa fragilidad, esa claridad que estaba experimentando, pudiera desvanecerse si lo dijera en voz alta. Y tú, sin dudar, me miraste con esa calma que solo tú sabías transmitir y respondiste: lo siento. Todo, cada latido, cada segundo. En ese momento, no pude evitar pensar en cómo nuestros corazones, de alguna manera, habían comenzado a latir al mismo ritmo. Sabía que, aunque las palabras eran simples, lo que estaba sucediendo entre nosotros no lo era en absoluto. Cada latido era una promesa, cada suspiro era un acuerdo tácito entre dos almas que habían encontrado algo que no podían describir, pero que sabían que era real. Era una melodía compartida, una sinfonía de sentimientos que solo nosotros podíamos escuchar. Esa noche, mientras regresábamos a casa, no hubo necesidad de decir más. Las palabras sobraban, porque ya lo sabíamos todo. Ya sabíamos que nuestros corazones estaban entrelazados, que cada latido del mío tenía una razón, una dirección. Y esa dirección te llevaba a ti, siempre hacia ti. No importaba lo que sucediera en el futuro, no importaba cuán incierto fuera el camino que teníamos por delante, porque en ese momento, estaba claro que lo único que necesitaba era seguir a esos latidos, seguir el ritmo que mi corazón había encontrado en el tuyo. Y aunque sé que la vida a veces puede ser impredecible, que el tiempo es caprichoso y que las circunstancias pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, lo único que sé con certeza es esto. Si pudiera escucharse el eco de mi corazón, si pudieras poner tu oído cerca de mi pecho, escucharías como cada uno de mis latidos lleva tu nombre, como una promesa silenciosa, un recordatorio de que lo que sentimos es real, profundo e inquebrantable. Porque en cada latido, en cada vibración,
se encuentra la verdad más grande, que te pertenezco, que te llevo conmigo, y que siempre, sin importar las distancias o los obstáculos, mis latidos seguirán cantando tu nombre. Lo más curioso de todo esto es que, en algún punto, me di cuenta de que no necesitaba hacer nada más. No tenía que esforzarme por entenderlo ni por controlarlo. Simplemente, sucedía. El amor, la conexión, los latidos, todo eso se daba de manera natural, sin que nada tuviera que forzarse. Y aunque en un principio me sentí abrumado por la intensidad de lo que estaba viviendo, con el tiempo, comencé a aceptar que no había otra forma de vivirlo. Así que, ahora, cuando miro hacia atrás y reflexiono sobre todo lo que ha sucedido, no puedo evitar sonreír. Porque si hay algo que he aprendido de todo esto, es que los latidos de mi corazón no solo me pertenecen a mí. Ellos llevan tu nombre. Y mientras sigan sonando, mientras sigan marcando ese ritmo constante, sé que el nuestro es un amor que no conoce límites, que no entiende de barreras ni distancias, y que está marcado por cada latido. Por cada uno de ellos. Si pudieras escuchar los latidos de mi corazón, sabrías que, en cada uno de ellos, te llevo conmigo. Y eso, de alguna forma, es todo lo que necesito saber. Si te ha gustado este contenido y crees que es valioso para tu vida y relaciones, te invito a que te suscribas a nuestro canal Directo al Corazón. Aquí encontrarás más reflexiones, consejos y contenidos inspiradores que te ayudarán a fortalecer y tener una vida plena junto a tu pareja. No olvides darle a la campanita para recibir nuestras actualizaciones y seguir creciendo juntos. Nos vemos en el próximo video, corazones.